Buenas noches a todos. Bien, ¿qué es eso del jubileo? Se ha hablado mucho de lo que es el jubileo, pero ¿sabemos realmente lo que es el jubileo? ¿Sabemos en lo que son las indulgencias? Por ejemplo, se me ocurre una pregunta. ¿El jubileo perdona los pecados? ¿Qué me responden? ¿Perdona los pecados el jubileo? No. Por eso es bueno que hablemos un poco de esto, que comprendamos un poco lo que significa de verdad el jubileo, para que cuando el domingo vayamos podamos de verdad recibirlo y recibir de verdad la gran misericordia de Dios que supone el jubileo. Vamos entonces a comprender un poco lo que es el jubileo. Jubileo de la esperanza. ¿Qué es el Jubileo 2025 al que nos invita el Papa? María es un peregrino. El cristiano como María es peregrino de esperanza, y este será el tema del Jubileo de 2025. Peregrinos de la esperanza. El Papa Francisco recientemente nos invitó al Jubileo que se llevará a cabo en el año 2025, pero ¿realmente sabemos qué es? El Jubileo es un evento especial en la Iglesia Católica que en un inicio ocurría cada 100 años, inicialmente convocado por Bonifacio VIII, pero el Papa Martín V redujo el tiempo a 33 años, recordando la edad de Cristo. En 1490, Paulo II lo redujo a 25 años, para que cada generación tuviera la oportunidad de participar en al menos un jubileo en la vida y pudiera obtener el perdón total de los pecados mediante la indulgencia plenaria. Entonces, imagínate, un jubileo es una gran fiesta espiritual. Es un tiempo en el que los católicos se reúnen para celebrar y renovar su fe. El último se vivió con San Juan Pablo II en el año 2000. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces acumulamos cosas negativas en nuestras vidas, como errores, malas decisiones o sentimientos que nos alejan de Dios? Bueno, el jubileo es una oportunidad para limpiar todo eso. Es como si nos dieran una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Durante el jubileo, la Iglesia ofrece indulgencias, que son como regalos espirituales. Piensa en ellas como un abrazo de Dios que nos dice: está bien, estás perdonado. El jubileo del año 2025 tendrá por lema Peregrinos de la Esperanza y dará inicio en diciembre de 2024, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y las otras grandes basílicas de Roma como San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. En el resto del mundo, las catedrales y principales santuarios también abren sus puertas centrales como una forma de dar a entender que quien cruza por ellas pasa de una condición de pecado al arrepentimiento total y sincero. Pero el jubileo no es solo para limpiar el pasado, también es para mirar hacia el futuro. Es un momento para establecer metas espirituales y comprometernos a ser mejores personas. Bueno, tenemos ya un poco idea de que el jubileo. ¿Pero el jubileo es un invento de los curas? No. El jubileo está en la Biblia. Era un poco distinto el jubileo de entonces. La gente era más responsable, era más entregada. Y el jubileo judío es para que traten de perdonar las deudas, de libertar a los presos, de libertar a los esclavos, de devolver los terrenos a quienes los habían tenido que vender por deudas. Por eso estaban todos esperando con ansia ese jubileo. Vamos a leer el capítulo 25 del Levítico, que dice así: contará 7 semanas de años, es decir, 7 por 7, yo casi ya no me acuerdo porque hace tantos años que fui a la escuela, pero me parece que son 49, ¿verdad? Bueno, pues al año siguiente es cuando se celebraba el jubileo. El día 10 del mes de septiembre, el día séptimo,
harás resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación harás resonar el cuerno por toda nuestra tierra y declararás santo el año 50 y proclamarás por el país la liberación de todos sus habitantes. Que ninguno de ustedes perjudique a su hermano y tema a Dios, porque yo soy Yahvé, su Dios. Palabra de Dios. Esto dice el Levítico. Vean aquí que lo que acabamos de leer nos está hablando de que la palabra de Dios nos está diciendo que cada 50 años, en aquel entonces, debe haber un año de júbilo, un año de alegría. Todo sea alegría, que todo sea júbilo. Entonces era cada 50 años. ¿Pero qué es el jubileo católico? Es borrón y cuenta nueva. La gente dice, bueno, llegó el jubileo, otra cosa más que se inventaron los curas. Pero no, primero hay que tener claro algo que Dios le dijo a Pedro. Tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te darán las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será atado en el cielo. Aquí está fundada la autoridad del Papa para proclamar también el jubileo, para preparar y proclamar las indulgencias. No es el invento de los curas. Dios le da la potestad a Pedro y en Pedro a la Iglesia para poder mostrar el camino de la salvación. Nos lo pone fácil. ¿Cómo de tonto le parecería a Naamán, el sirio, lo que pidió Eliseo en aquel entonces? Recuerden que Naamán era un eunuco que era nada menos que el tesorero de una de las reinas más importantes de aquel tiempo. Y tenía lepra. Y entonces una de las esclavas suyas le dijo a su señora, dígale que vaya a Jerusalén y allí hay un profeta que va a poder librarle de la lepra. Efectivamente, pidió una carta a su reina y llegó a Jerusalén y se la presentó al rey. Y el rey se escandalizó, este quiere guerra, ¿cómo voy yo a poder curar una lepra? Pero uno de sus criados le dijo, mándale al profeta Eliseo, que él seguramente lo puede curar. Fue, y lo curioso del caso es que Eliseo ni siquiera lo recibió. Simplemente le dijo que vaya a bañarse al río 7 veces y quedará limpio. Naamán se enfadó muchísimo. Qué poco respeto a mí con el personaje que soy y ni siquiera ha salido a saludarme. Y entonces dijo, de ninguna de las maneras, no tengo yo ríos en mi nación mucho más importantes que este, no voy a hacerlo. Pero sus criados, sus acompañantes, le dijeron, hombre, Naamán, si te hubiera mandado algo muy difícil, vale, pero solo te ha mandado ir a lavarte al río. Báñate, no te preocupes. Y entonces, a regañadientes, pero fue y quedó sano. Una cosa bien importante, pero una cosa bien sencilla. Váyanse a bañar y quedará sano. Bueno, pues a nosotros también ahora nos lo ponen muy fácil. Hagan lo que les manda hacer la Iglesia para poder recibir su indulgencia y quedará totalmente sano. Fácil, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Hubiera sido absurdo que Naamán, por orgullo, no se hubiera ido a bañar, hubiera seguido leproso. Y nosotros sería una pena que por orgullo o por otra cosa peor aún, no queramos recibir esta gracia inmensa
que supone recibir la indulgencia plenaria. Lo que yo puedo hacer es redimir todas mis faltas y pecados cuando hago eso. Pues sí, es cierto, sí, solamente tengo que hacer eso. ¿Le pongo algo grave o qué? No. Hay algo bueno y entonces ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Yo creo que debemos de decir con fe, sí, quiero hacerlo. El jubileo es borrón y cuenta nueva. Eso es lo que quiero que comprendan. ¿Por qué la gente se alegra tanto y se emociona tanto con el jubileo? Porque es empezar de nuevo. Es la oportunidad de volver a empezar de cero. O sea, usted sepa que si usted hace bien ese proceso de vida espiritual, borrón y cuenta nueva. El perdón no solamente de nuestros pecados, sino de la consecuencia de nuestros pecados. La culpa, la pena. Vamos a quedar como niños, como recién bautizados, libres totalmente, no solamente del pecado, sino de las huellas que este pecado puede quedar en nosotros. Vamos al cielo directo. Si nos morimos, nos vamos derechitos al cielo. ¿Cómo así? Ese es el jubileo. Un día o un año de gracia y seríamos tontos si no lo aprovechásemos, ¿no? Por eso el pueblo de Israel lo esperaba con tanta ansia y nosotros también deberíamos de esperarlo con ansia. El jubileo era la solución de todo. Desde nuestra fe, el problema es el pecado y las consecuencias del pecado. Repetimos, el jubileo es borrón y cuenta nueva. Tenemos que aprovecharlo. Que no sea un acto más, sino algo con fuerza, con vida, que pueda de verdad quedarnos totalmente limpios. Es importante ganar la indulgencia plenaria en todos los lugares del mundo y en nuestra diócesis también sabemos que hay varias puertas santas. La principal está en la catedral, pero tenemos Cotoca, hay también en Mariana, tenemos en Montero, o sea, hay varias puertas por las cuales entrando, cumpliendo las condiciones del ESE, se puede ganar la indulgencia plenaria. No es que voy y me confieso y mañana sigo haciendo lo mismo. No. Hay que tener un arrepentimiento real. Pongamos un caso. Una pareja que viene y vive en concubinato. Pues mira, ya sabemos lo que vamos a hacer. Para que nos perdonen y para ganar la indulgencia, durante 8 días vamos cada uno a nuestra casa, a casa de nuestros padres, ya no vivimos en concubinato y después, en cuanto nos ganemos la indulgencia, volvemos otra vez a vivir juntos. ¿Qué les parece a ustedes? Pues tengamos cuidado porque a lo mejor no hacemos esto, pero hacemos alguna cosa que se parezca bastante. No, eso no vale. Eso es hacer trampa. No valen las trampas. Indulgencia es la supresión de la pena de vida por los pecados que la Iglesia otorga a quien realice determinadas acciones. Supresión de la pena de vida por los pecados que la Iglesia otorga a quien realice determinadas acciones. ¿Las indulgencias pueden aplicarse a los difuntos? Sí. Sí. Es más, a nosotros se nos aplica una vez, pero para los difuntos, por las veces que hagamos la indulgencia, podemos aplicarla por un
familiar, por un amigo o por alguna persona que vemos que no sabemos su circunstancia al morir. Se puede ganar la indulgencia para ellos. ¿Cuáles son las condiciones para conseguir una indulgencia plenaria? Esta indulgencia tiene un valor muy grande y requiere varias condiciones. Primero, realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia. Alguien, para que no se duerman, me podría decir cuál es la acción concreta que hay que realizar en este jubileo para alcanzar la indulgencia. Pasar por la puerta santa, exacto. Pasar por la puerta santa. Ahora explicaremos que para esto se requieren también ciertas condiciones, pero la idea es pasar por la puerta santa. Antes tenían que ir a Roma para poder pasar por la puerta santa, pero esto se ha facilitado mucho para que en cada ciudad haya un santuario donde se pueda pasar por la puerta santa. Segundo, estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada. Tercero, tener intención, al menos general, de ganar la indulgencia. No vamos a ir a un paseo, vamos a ganar la indulgencia. Por lo tanto, vamos a ir con fe. No vayamos contándonos chistes mientras la peregrinación, sino poniéndonos durante todo el tiempo en la presencia auténtica del Señor. Confesarse al menos 20 días antes o después de realizar la acción premiada. No hay que olvidar que hay que estar en gracia de Dios antes de acabar la actuación. Una misma confesión puede servir para ganar varias indulgencias plenarias siempre que la confesión haya sido 20 días antes o 20 días después. Si queda alguna duda, por favor, pregúntenlo. Después, eso es lo primero. ¿Y qué hablamos de la confesión? ¿Por qué le tenemos miedo a la confesión? Todos le tenemos miedo, pero es absurdo. Quizás le tenemos miedo porque durante todo el tiempo hemos pensado que lo esencial de la confesión son los pecados. ¿Creen que eso es cierto? ¿Que lo esencial de la confesión son los pecados? No, en absoluto. Lo esencial de la confesión es la misericordia del Señor. Pero lógicamente el Señor nos pide que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados, que acudamos a Él. Piensen en el hijo pródigo. El hijo pródigo hubiera sido perdonado por su padre si no hubiera vuelto a su casa. Sí, el padre ya lo había perdonado, pero él no había sentido el perdón. ¿Comprenden lo que quiero decir, no? El Padre, por supuesto, que nos perdona, pero para que nosotros sintamos ese perdón y ese amor inmenso que Dios nos tiene, tenemos que acudir a Él. Por eso, la confesión no es ir a acudir a un juez que esté deseando el castigarnos, sino ir a un Padre que está con los brazos abiertos, mirando a lo lejos, y que cuando ve a su hijo a lo lejos, con todo lo anciano que era ya, sale corriendo, emocionado, es la palabra que dice el Evangelio. ¿Lo castiga? No. Bueno, a lo mejor sí. Yo, como soy tan mayor, a veces me confundo y lo mismo no he entendido
lo que es el Evangelio. Me parece que cuando llegó el hijo pródigo a decirle a su padre, aquí estoy, el padre le dijo, ya te lo advertí antes de que te marchases, te gastaste el dinero, me despreciaste, ahora vete y come piedras. Creo que fue eso lo que le dijo el padre, ¿no? Claro que no. Y eso no es lo que nos dice a nosotros tampoco cuando acudimos a la confesión. Nos dice, hijo, te estaba esperando. Ven acá, no voy a castigarte, al contrario, voy a ponerte el traje más impresionante que existe, mi gracia. Vas a estar con el traje del bautismo, totalmente perdonado. Y voy a darte el banquete más impresionante, la Eucaristía. ¿Por qué le tenemos miedo a la confesión? Vayamos con fe, sin miedo. Hoy es que, imagínense, lo mismo el cura después cuenta a mi mujer lo que le he contado. Saben ustedes que lo más grave que pueda haber para un sacerdote es romper el secreto profesional. Automáticamente queda excomulgado. No es que el Papa lo excomulgue, es que él queda excomulgado. Por lo tanto, a ningún sacerdote se le ocurre. Yo no sé si habrán visto alguna de las películas. Hay una que se titula Yo confieso, que es impresionante porque además está basada en un hecho real. Un sacristán cometió un crimen y se había puesto la sotana del cura. Entonces llegó a la casa parroquial, escondió la sotana del cura, toda manchada de sangre, y fue directamente a confesarse. Auténticamente el padre ya no pudo decir nada en absoluto. Sabía quién era el que lo había matado, sabía todo, pero no pudo decir nada. Estaba sellado por el secreto de confesión. Entonces, ¿qué ocurrió? Que unas niñas habían visto a un cura salir de la casa del crimen. Y claro, inmediatamente pensaron, ha sido él. Registraron y se encontraron en el arca la sotana manchada de sangre. Y él no podía decir ni pío. Todos los periódicos, toda la esa terrible, llamándole, bueno, todo lo que puedan ustedes imaginar. Y él en silencio, sin poder decir nada. En el juicio estaban a punto de condenarlo a muerte, pero la mujer del sacristán, que era sirvientes de él y el que los había recogido y los había tratado de maravilla, pues la mujer del sacristán ya no pudo más y dijo, no ha sido él, ha sido mi esposo. El esposo no sabía que lo había confesado a ella, pero entonces llegó al juzgado y cuando vio que lo iban a perseguir, ya sabía yo que no ibas a resistir y que me has acusado. Claro, todos se dieron cuenta de lo que había ocurrido, que estuvo a punto de dejarse matar por no romper el secreto de confesión. No tengan miedo, nada de lo que cuenten puede nunca salir de la boca del... Y hay otro paso, confesar. Pero antes de confesar, a ver si alguno me cuenta los 5 pasos que hay que dar para la confesión. El primero, examen de conciencia. Vaya, ahora me van a poner a examinarme como cuando estaba en el colegio. No, es pensar bien en las cosas que uno ha hecho. El segundo, dolor por haber pecado. Dolor por pensar, Jesús ha muerto por mí. Tanto es el amor que tiene que ha muerto por mí. Y yo se lo pago haciendo las cosas que a él le molestan y que le molestan no porque le hagan daño a él, sino porque me lo hacen a mí. Y entonces tengo realmente un dolor por haber pecado. ¿Cuál sigue?
El propósito de la enmienda. Había un borrachito que se cogió una borrachera, pero de las piadosas. Hay veces que las tienen piadosas, que les da por rezar. E iba rezando por la calle: Padre nuestro que estás en el cielo, de esquina a esquina, santificado, no me dejes caer en la tentación, pero iba directo a la chichería. Nos reímos, pero ¿cuántas veces hacemos nosotros esto? No me dejes caer en la tentación, pero agarro el teléfono y busco lo que sé que me va a hacer caer. No me dejes caer en la tentación y voy a juntarme con los amigos que sé a qué me van a llevar. No me dejes caer en la tentación. Seamos sinceros, si no queremos caer en la tentación, huyamos de todo aquello que puede llevarnos a la tentación. Viene la confesión de los pecados con toda la tranquilidad, sin tener que escarbar demasiado. Las cosas son simples. Aquello que realmente yo veo que es un pecado grave. Y también los pecados leves, porque estos van a hacer que evite después el caer otra vez en el pecado. Esto me va a dar fuerza, porque el sacramento da mucha fuerza. Y después viene la penitencia. El sacerdote nos manda una oración, o depende de lo que hayas confesado. A lo mejor has confesado: me llevo un muá con mi suegra, y la penitencia que te ponga es: procura sonreírle, procura hablar. No les extrañe, también eso puede ser penitencia, algo que trate de evitar lo que has hecho. No digo nada. Si he robado, pues la penitencia que tengo que hacer es devolver lo que he robado. Bien, eso es la confesión. Después el sacerdote nos da la absolución y quedamos realmente tranquilos. Podemos ir en paz. Nos dice el sacerdote: puedes ir en paz. Y de verdad que podemos ir en paz. De jóvenes, yo me acuerdo, solíamos confesarnos cada 8 días. Y cuando salíamos del confesionario, ¡ay, qué a gusto he quedado! He descargado el saco. Y era verdad, te quedabas muy a gusto porque todo aquello que de alguna forma estaba remordiéndote en la conciencia, podías hacerlo. Bueno, eso es un poco de la confesión. Después, comulgar en el mismo periodo de tiempo que hemos dicho. Pero comulgar de verdad, sabiendo lo que recibimos, pensando de verdad en cómo debemos de acercarnos. Y aquí no hablamos de posturas, cada uno como lo piense, pero sí de actitud. Si yo voy a comulgar pensando: este recibe la comunión en la mano, es un sacrílego, no nos va a servir de mucho la comunión. Podemos recibir la comunión en la mano, podemos recibir la comunión en la boca, siempre que no haya una epidemia, porque cuando hay epidemia y nos empeñamos en recibirla en la boca, es un acto de crueldad en lugar de un acto de caridad, porque el sacerdote puede contagiarse y las 30 personas que vayan después a comulgar pueden también contagiarse. O sea que no se trata de así es mejor o así es peor, sino en conciencia hacerlo, pero con amor. Si lo hacemos juzgando a los demás, no nos va a servir de mucho. Rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un Ave María u otras oraciones. Aquí es importante saber que las intenciones del Papa no es solamente que tenga salud, sino por aquello que él quiere que la humanidad rece: por la paz, por la concordia, por el amor, por la justicia. Esas son las intenciones del Papa. De todas las formas, todos los meses sale una intención del Papa. Sería bueno
que la buscásemos y que pidiésemos también por esa intención. Y no solamente cuando vamos a ganar la indulgencia, sino en cualquier momento de nuestra vida. Y, por supuesto, realizar alguna obra de caridad. Las obras de caridad, creo que las conocemos todos, ¿no? Las obras de caridad, 7 materiales y 7 espirituales. Cualquiera de ellas, porque es verdad que hay mucha pobreza material, pero ¿cuánta pobreza espiritual hay? No nos conformemos solo con decir, bueno, tengo que dar pan al hambriento. Por supuesto que tengo que dar pan al hambriento, pero también tengo que devolver la esperanza al que está desesperado, devolver la fe al que la ha perdido, hacer que renueve el saber que somos la obra más perfecta que Dios ha hecho. Nos ha hecho a imagen y semejanza suya. A todos. A los del más, a los del menos, a los católicos, a los no católicos, a todos. Y por lo tanto, todos somos hermanos. Si pensáramos esto, creo que cambiaría bastante el mundo, ¿no? Si todos, en lugar de ver a los demás como enemigos, lo viésemos como hermanos, uniríamos nuestras fuerzas en lugar de estar destrozándonos unos a otros. Bien, no olvidemos lo de las obras de caridad. Parece ser que no se ha entendido muy bien lo de los días antes o después de confesarse. Por supuesto que es como límite, 20 días antes, 20 días después, pero lógicamente también se puede confesar uno el día antes o durante todos esos días. Una cuestión, si hemos puesto en primer lugar esta charla, es para que tengan ustedes tiempo, los que no se hayan confesado desde hace mucho tiempo, para confesarse hasta el domingo y así poder recibir la indulgencia. Algo sobre la indulgencia. ¿Qué pasa con la indulgencia? Decíamos y preguntábamos antes, ¿perdona los pecados? No. La indulgencia no perdona los pecados. Entonces, ¿qué hace? Miren ustedes, imagínense ustedes que yo tengo ahora aquí una tabla lisa, preciosa. Agarro un montón de clavos y un martillo. Pas, pa, 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 la lleno de clavos. Esos son los pecados. Me arrepiento. Agarro unas tenazas, tras, y los saco todos. Ya no quedan clavos. Esa es la confesión. Perdona los pecados. Pero queda la tabla igual que estaba antes. No, queda con un montón de agujeros. Bueno, pues la indulgencia borra también esos agujeros. Es lo que hace. Cuando morimos y no estamos totalmente libres de pecado, según la doctrina de la Iglesia, ¿dónde vamos? Al purgatorio. Bueno, pues esas penas que tendríamos que pagar en el purgatorio nos quedan totalmente limpias con la indulgencia plenaria. De hecho, vamos directitos al cielo. Sí merece la pena tratar de eso. Pero claro, si no queremos confesarnos, si no queremos que se nos perdonen los pecados, no nos va a servir de mucho, porque van a quedar los pecados y las huellas del pecado, las dos cosas. Otro ejemplo también, un papel. Si yo agarro una cuartilla de papel totalmente lisa, la arrugo con rabia porque me han dado una noticia que no me gusta, la tiro y queda totalmente arrugada. Me arrepiento y voy y la extiendo.
¿Queda totalmente liso ese papel? No, queda con muchas arrugas. Bueno, pues la indulgencia es como si esas arrugas desaparecieran también. Fíjense que merece la pena la indulgencia, el ganar la indulgencia. Bien, vamos a la segunda parte, que es lo que ha dicho el Papa Francisco en su bula. ¿Alguien sabe cómo se llama la bula del Papa Francisco, que fue la que convocó el año jubilar? Sí lo saben, pero hoy no han comido lengua y no tienen fuerza para hablar. Spes no confundit. La esperanza no defrauda. Y es verdad, la esperanza no defrauda. Esto es lo que nos ha querido transmitir el Papa con esta bula. El Papa nos dice que miremos el lado bueno de la vida. Sabemos que la carta a los romanos marca un paso decisivo en su actividad de evangelización, porque hasta ese momento la había realizado en el área oriental del imperio. Ahora le espera en Roma, con todo lo que esta respuesta a los ojos del mundo significa. Un gran desafío que debe afrontar en nombre del anuncio del Evangelio, el cual no conoce barreras ni confines. Esto nos lo recuerda Francisco. Se dan cuenta de los primeros años del cristianismo. Ahora nos asustamos porque decimos que nos persiguen, que no respetan la Iglesia Católica. Calculen en los primeros años del cristianismo lo que suponía ser cristiano. Hace ya un montón de años, la primera vez que fui a Roma, pues tuve dos visitas. Una de ellas, el Coliseo. Esa estampa que todos han visto ustedes, ese edificio que todos han visto ustedes, donde iban los cristianos a morir. A unos los quemaban vivos, a otros los crucificaban, a otros los hacían luchar con los gladiadores y morían siempre, a otros los comían las fieras, los destrozaban las fieras. Se necesitaba valor para ser cristiano. Y eran miles y miles de cristianos. Bueno, pues al día siguiente nos llevaron a las catacumbas, donde se reunían los cristianos para huir de las persecuciones y allí celebraban la Eucaristía. Allí es donde tenían la fuerza para poder después defender la fe de Cristo hasta la muerte. Bueno, pues con el cura con el que iba no se le ocurrió otra cosa más que cuando celebró misa allí en las catacumbas, hacerme leer la carta a los romanos, la carta de San Pablo a los romanos. Si les digo que se me pusieron los pelos de punta, se van a reír porque como no los tengo ahora, pero en aquel entonces sí tenía. Créanme, me temblaban las piernas. Pensar, esta misma carta, en este mismo sitio, la ha leído alguien que a lo mejor 2 o 3 días después de esto ha ido a dar su vida por Cristo. Todavía cuando lo recuerdo siento también un poco, no se me ponen los pelos de punta, pero siento de verdad esto. Estas eran las circunstancias en las que estaban. Y sin embargo, San Pablo escribe, la esperanza no confunde. Y es cierto, la esperanza no confunde nunca. El Espíritu Santo, con su presencia perenne en el camino de la Iglesia, es quien irradia en los creyentes la luz de la esperanza. Él la mantiene encendida como una llama que nunca se apaga para dar apoyo y vigor a nuestra vida. ¿Pero qué es la esperanza? La esperanza efectivamente nace del amor. Se funda en el amor que brota del corazón de Jesús
traspasado en la cruz. El Papa subraya, animando a todos a redescubrir el poder del amor cristiano que supera las divisiones y sana las heridas. La importancia de la paciencia y de la perseverancia. Estamos en un mundo en que todos queremos el placer, todos queremos lo mejor y ya. Pero la verdad es que eso no es así, ¿verdad? Se interponen en nosotros montones de cosas. Y a veces perdemos la esperanza sin darnos cuenta de que hay mucho más bien que mal en el mundo. No lo duden. Abrimos el periódico, vemos la televisión, una madre ha asesinado a su hijo. Es cierto, pero ¿cuántas millones de madres están entregando su vida a esos hijos? Están sin dormir una noche porque tienen un poquito de fiebre. 1 millón. Lo que pasa es que, lógicamente, el mal hace mucho más bulla que el bien. Hay un cura que comete un atropello. Justo, que lo castiguen como otro cualquiera, pero que no nos metan a todos en el mismo saco, porque hay millones de curas, de monjas, que están entregando su vida con alegría, que lo han dejado todo, y esos no son noticia. Pero como alguien meta la pata, que lo castiguen, bien, como cualquier otro, no estamos defendiéndolos. Somos humanos, pero tenemos que ser responsables de nuestros actos. Pero no pensemos que porque haya 3, 4 personas, sean del tipo que sean, el mundo está perdido. Hay mucho más bien que mal en el mundo. Decía un presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, si buscas el mal en el mundo dispuesto a encontrarlo, lo encontrarás. Pero lo otro también es cierto. Si buscas el bien, lo encontrarás, porque no olvidemos que hay mucho más bien que mal. Por eso, lo que tenemos es que ser positivos, no ingenuos, pero sí positivos. Y les voy a decir, incluso más que luchar contra nuestros defectos, fomentemos nuestras virtudes. Cada uno tenemos en nosotros un valor infinito que ha puesto Dios. Procuremos. Recuerdo que fue un viajero, llegó a una ciudad y se encontró en la plaza una venta que ponía dones de Dios. Le llamó la atención y entró y preguntó, ¿son muy caros estos dones de Dios? No, los dones de Dios son siempre gratuitos. Esta es la mía. Póngame 3 kilos de esperanza, 4 de fe, 10 de todo. Bueno, un montón. Pero lo curioso del caso es que cuando le dio el ventero el paquete, era un paquete así, chiquitín. Pero ¿cómo es posible que todo lo que le he pedido haya entrado en este paquete? Está usted confundido. Dios da las semillas, pero son ustedes los que tienen que hacer que estas semillas fructifiquen. Dios se lo ha dado ya, los tienen ya, pero ¿de qué sirven las semillas si no cuidamos la tierra, si no sembramos, si no regamos? De nada. Por lo tanto, toda la maravilla que Dios nos ha dado, pensemos más en hacerla crecer, porque si solo pensamos en arrancar la cizaña, que también la tenemos todos, es posible que arranquemos también las virtudes. Pero si nos encargamos de fomentar las virtudes, la cizaña se va a morir sola. Ya tendremos tiempo después de arrojarla cuando se haya secado. Esperanza. Y esperanza es saber esto. ¿Cómo podemos explicar todo esto para que recobremos la fe en nosotros mismos y la fe en los demás? Vamos a poner un pequeño ejemplo.
Yo de joven, saben que me ordené, bueno, trataron de ordenarme porque sigo siendo tan desordenado como antes, pero bueno, de muy mayor. Entonces era presumido. Tenía un anillo de brillante que me habían regalado y claro, brillaba y era una preciosidad. Pero en una ocasión se me cayó en un charco de barro sucio, negro. Lo saqué, ya no brillaba, no. Pero respóndanme a la pregunta que les hago. ¿Ese brillante había perdido un ápice de su valor? No. Es verdad, muchas veces no nos damos cuenta del valor que tenemos y a veces también caemos e impedimos que nuestra fuerza dada por Dios brille y dé luz a los demás. Pero limpiémonos enseguida. Quitemos toda esta cosa que nos rodea, todos nuestros vicios, nuestros miedos, nuestras angustias. Verán cómo vuelve otra vez la fuerza que Dios nos ha dado. Esto es la esperanza. Esperanza en los signos de los tiempos. Francisco recuerda que estamos llamados a redescubrir la esperanza en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Por ello, es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo, para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y por la violencia. Hay mucho más bien que mal, no lo olviden. Fomentemos el bien. Seamos optimistas. ¿Recuerdan lo de la botella por la mitad? Y el optimista está medio llena y el pesimista está medio vacía. Está igual, pero pongamos un poco más de fe y seamos transmisores de esperanza, peregrinos de esperanza, que la gente recobre la esperanza porque hay más motivos de esperanza que de tristeza. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un daño grave a las personas. De hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provoca la insatisfacción y la cerrazón. Seamos pacientes. ¿Es posible aún la esperanza? Por ello, en la bula el Papa propone a los gobiernos del mundo que en el año del jubileo se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza, formas de amnistía o de condonaciones de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad, itinerarios de reinserción en la comunidad a los que corresponda un comportamiento concreto en la observancia de las leyes. Y aquí viene algo que realmente debemos de pensar. ¿Cuál es el mayor signo de esperanza que tenemos? Pues nada menos que un cadalso. Algo que era maldito. La Biblia mismo lo decía, maldito el que cuelga de un madero. Y Jesús colgó de un madero. Y ahí está nuestra esperanza. En eso es en lo que tiene que basarse totalmente nuestra esperanza. Toda la vida de Cristo tiene su fundamento y su punto más alto en el crucificado. Es maravilloso ver eso. Si ustedes leen los evangelios completos, van a ver que siempre va Jesús subiendo hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para morir por nosotros.
¿Qué ocurre? Que esa muerte ha sido la fuente absoluta de la esperanza. Qué a gusto quedaron y qué felices los enemigos de Jesús. Aunque suene una frase hablando de Jesús muy bruta, muerto el perro se acabó la rabia. Ya pensaron que todo se había acabado. A este parlanchín, que trató de engañar a la gente diciendo que es más importante el ser que el tener, que la ley, si no tiene amor, no tiene sentido, ya se acabó. Se murió y además hemos quedado totalmente conformes porque lo hemos matado bien muerto. Para estar seguros de que ha muerto, le clavamos una lanza en la cruz. Se acabó. Lo vimos en los discípulos hundidos. Marcharon cada uno por su lado. Los de Maús marchaban desesperados porque no podían pensar que Cristo estaba vivo. Pero, ¿cuál es nuestra mayor esperanza? La tumba vacía. La tumba estaba vacía. No lo olviden. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y esa es nuestra mayor esperanza, que Cristo está vivo. Tenemos a alguien que nos enseñó mucho sobre la esperanza. Me imagino que, aunque ahora no esté tan de moda, creo que la totalidad de ustedes habrán escuchado una parte de la novena sinfonía de Beethoven. Beethoven era un músico desesperado, amargado, porque imagínense ustedes lo que era para un músico quedarse totalmente sordo. Totalmente sordo. Entonces, la desesperación era completa. No había quien lo aguantase, pero en un momento dado se dio cuenta de que había algo más y escribió una famosísima novena, la novena sinfonía. Y dentro de ella, por primera vez, a uno de sus fragmentos le puso música, la Oda a la Alegría. Por primera vez en la historia añadió letra a uno de los movimientos de la sinfonía y de ahí salió el himno a la alegría, aprovechando un poema escrito por su coetáneo Schiller. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito una parte de este poema?
La letra del himno es esta. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Esto lo hizo y lo escribió nada menos que uno que estaba totalmente sin esperanza, pero que la recobró, que se dio cuenta de que todavía hay mucho, porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto no tenemos más que aprovechar todo lo que tenemos. Lo que nos ocurre, yo no sé si están de acuerdo con ello, es que por ansiar lo que no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos. Nos pasa eso. ¡Ay!, cuando se pierde algo de lo que tenemos. Tenemos la vista. Pero si algún día nos quedamos ciegos, entonces sí nos damos cuenta de que no hemos sabido aprovechar todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Sigue el Papa diciendo que tenemos que tener esperanza en el mundo. Y dice una cosa: amar la vida. En este sentido, Francisco señala que la comunidad cristiana no se puede quedar atrás en el apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza que sea inclusiva. En este sentido, Francisco señala que la comunidad cristiana no se puede quedar atrás en el apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza que sea inclusiva y no ideológica, que trabaje por el porvenir, que se caracterice por la sonrisa de muchos niños y niñas que vendrán a llenar tantas cunas vacías que hay en innumerables partes del mundo. Me imagino que sabemos a qué se refieren esas cunas vacías, ¿verdad? Cuando no se cree en la vida, pues si hay que deshacer a una vida que empieza, ¿qué más da? Se tira a la basura y se acabó. Esto es grave. Y si perdemos la esperanza, cada vez va a ocurrir con más frecuencia. Eso lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Esto en la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por el aquí y el ahora. Por eso la paciencia resulta extraña. Y nosotros, si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia. ¿Se dan cuenta ustedes? Busquen la semilla más pequeña. Crece. Y cuando sale la flor, ha tardado. No vale tirar del tallo para que salga antes la flor. La arrancaríamos. Por eso tenemos que trabajar, sobre todo los catequistas, trabajar para que crezca la esperanza, para que estos niños, estos jóvenes y estas personas mayores renazca en ellos las ganas de vivir, las ganas de trabajar por un mundo más justo, más en paz, más en armonía, que es el reino de Dios. Por ello, la paciencia, que es también el fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene.
Amar la vida. Todos en realidad, añade, necesitamos recuperar la alegría de vivir, porque el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios no puede conformarse con sobrevivir o subsistir de una forma mediocre, amoldándose al momento presente y dejándose satisfacer solamente por las realidades materiales. No olvidemos, en estos momentos hay dos formas de ver la vida: el ser y el tener. Todos nos inclinamos con el tener y estamos dejando lo más importante, el ser. Ser honestos, ser confiados, ser amables, solidarios, ser. Porque el tener, todos vamos a marchar para allá con las manos vacías. Lo único que podemos llevarnos para allá son las obras que hayamos hecho, o sea, lo que seamos, no lo que tengamos. Ahora viene, no sé cómo decirlo, pidiéndonos que devolvamos la esperanza. Y lógicamente habla de la esperanza a los enfermos, que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. No solamente en los hospitales. ¿Cuántos vecinos nuestros hay sufriendo porque a lo mejor sus hijos ni van por ahí? ¿Con qué alegría reciben a alguien al que se den cuenta que son importantes para él? Sentir que no están totalmente abandonados. Devolver la esperanza a los enfermos. A los jóvenes necesitan signos de esperanza aquellos que en sí mismos la representan. Los jóvenes, ellos lamentablemente con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos en su entusiasmo porque ahí se fundamenta el porvenir. Todo esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el Papa. No me echen a mí la culpa. Esperanza para los ancianos. Signos de esperanza merecen los ancianos que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono. Valorar el tesoro que son, sus experiencias de vida, la sabiduría que tienen y el aporte que son capaces de ofrecer. Es un compromiso para la comunidad cristiana y para la sociedad civil, llamadas a trabajar juntas por la alianza entre las generaciones. La esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. Esperanza cristiana. Cuando perdemos un ser querido, es lógico. Nos duele, la separación de alguien que amamos nos duele. Pero vean la diferencia que hay entre cuando muere un ser querido, entre los que creemos, y cuando muere un ser querido, entre los que no creemos. Entre los que no creen, se acabó. Dentro de poco, podredumbre, comido por los gusanos, se acabó. Por lo tanto, el dolor es terrible. Para los que creemos, hasta luego. No es un adiós, es un hasta luego. Los que ya cumplimos los 16 años, no se rían que yo ya los cumplí, ya no me acuerdo cuándo, pero nos damos cuenta de cómo pasa la vida, como un soplo. Llevo 20 años en Bolivia y digo, pero es posible. Si me parece que fue ayer cuando me encontré con el primer bloqueo, porque en cuanto llegué al aeropuerto, tuvieron que ir a buscarme en una moto y además iba perdiendo las cosas porque se me abrió la mochila. 20 años y digo, pero si ha sido ayer. Por lo tanto,
¿Qué ocurre? Que a los cristianos se nos acaba el miedo a todo, hasta la muerte, porque sabremos que más tarde o más temprano, porque la vida pasa muy rápido, nos vamos a volver a encontrar con los seres queridos. Y ya para siempre no vamos a separarnos más. Y sin enfermedades, sin miedos, sin nada. Yo me imagino, ríanse, que cuando llegue allá tendré un poco más de pelo que ahora, estaré más joven, más fuerte, no me dolerá hasta el carnet de identidad. Eso es lo que esperamos, porque eso es lo que nos ha prometido Cristo. Perdón, lo que nos ha ganado Cristo. Con su muerte nos ha ganado a todos la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué mayor esperanza? Esta es la esperanza cristiana. ¿Qué será de nosotros entonces después de la muerte? Más allá de este umbral está la vida eterna con Jesús, que consiste en la plena comunión con Dios, en la contemplación y participación en su amor infinito, apunta el Papa. Francisco dice: en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirige hacia un punto ciego, hacia un abismo oscuro, sino que se orienta al encuentro con el Señor de la gloria. Vivamos, por tanto, la esperanza de su venida y en la presencia, la esperanza de vivir para siempre en Él. Ya la hemos leído antes, pero yo creo que sí merece la pena que la volvamos a leer. La oración del jubileo. No se preocupen que ya con esto se acabó el rollo. Ya veo que estaban diciendo, pero qué pesado es este tío. Bien, por favor, hemos vivido lo que es la esperanza. No la dejemos para nosotros. Son catequistas y su misión es ser testigos, pero no de la tragedia, sino de la esperanza. No de la muerte, sino de la vida. Por lo tanto, con toda nuestra fuerza, vamos a ofrecerle al Señor esta oración para que podamos de verdad salir de aquí como en la misa. Cuando dice el Señor pueden ir en paz, lo que está haciendo es enviarles afuera que esa paz la transmitan. Aquí también vamos a ir en paz dentro de un momento, pero a transmitir esa paz y esa alegría a todo el mundo. Rezamos la oración. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llamada de la caridad, infunda en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermenten en la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría, la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ánimos y a difundir la esperanza. Muchas gracias por su paciencia.